Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Todos despiertos y todas despiertas. ¿Cómo ha ido esa comida? Retomamos. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar paso y a comenzar la mesa de la tarde con tres magníficas ponentes que tenemos la oportunidad de poderle dar el día la continuidad, ¿no? Que creo que estamos trabajando y hablando de todos los momentos importantes y de esos cambios que podemos realizar para las mujeres desde esta mañana que hemos comenzado a las 10. La mesa que tenemos ahora se trata de las mujeres en el empleo de futuro. Y voy a dar paso a presentar a Teresa López López, aparte compañera, que compartimos y es tesorera y secretaria de Igualdad de UPA, además de presidenta de FADEMUR, Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Nacida en Cabanas, A Coruña, en 1973, es ingeniera agrónoma especializada en industrias agroalimentarias por la Universidad Politécnica de Madrid. Militante de Unions Agrarias UPA, desarrolló su trabajo en los servicios técnicos de Unions Agrarias UPA y está especializada en el sector ganadero. En el V Congreso Federal fue elegida para una secretaría ejecutiva, es presidenta de FADEMUR, la Organización Federal de Mujeres Rurales vinculadas a UPA. En el VI Congreso Federal fue elegida para la Secretaría de Administración, un puesto de nueva creación, y en el VII Congreso pasó a ocupar el cargo de Tesorería y Secretaría de Igualdad, siendo reelegida en el VIII y en el IX Congreso para dicho cometido. Bienvenida, Teresa. Gracias, Leticia. Te agradecemos tu asistencia. ¿Esto se oye, chicos? Sí, vale. Te agradecemos muchísimo tu asistencia. Bueno, con Teresa además tengo la oportunidad que cuando realizamos a nivel confederal la reunión de coordinadoras estatales, tiene su presencia dentro de ese comité que tenemos en UGT y donde ella siempre nos lleva y a través también de siempre la situación efectivamente que viven las mujeres en el ámbito rural. Seguimos y damos paso a Isabel Tajahuerce Ángel, delegada del rector para la igualdad. Isabel, tuve el placer de compartir con ella hace poquito en una ponencia en Rivas Futura y bueno, os lo vais a pasar pipa, ya os lo adelanto. Docente e investigadora, imparte docencia en la Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Periodismo y Comunicación Global. Dirige junto al profesor Andrea Donofrio la revista científica Historia y Comunicación Social. Es también directora de la colección de Hemisferios de Igualdad de la editorial Complutense y forma parte del equipo editorial y el comité asesor de otras publicaciones como Revista Reflexiones de la Universidad de Costa Rica, Anagramas de la Universidad de Medellín, Colombia, SEIC de la Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana o Comunicación y Género de la Universidad Complutense. Es miembro del Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas, donde dirige el Máster de Violencia de Género, Prevención e Intervención desde diversos ámbitos profesionales y el Seminario de Biotecnología, Biotécnica, Robótica y Simulaciones desde una perspectiva de género y de comunicación. Ha realizado también diversos proyectos de divulgación como ¿Por qué tan pocas?, proyecto financiado de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología que elaboró diversos materiales docentes destinados a colegios de EIS para favorecer las carreras STEM y que además realizó un documental dirigido por Carlota Coronado que obtuvo el premio especial del Jurado Festival de Cine de Málaga 2020. Con todo ello nos dice que tiene numerosísimas publicaciones y ha dirigido muchos proyectos, resumiendo mucho. Bienvenida y encantada de que estés aquí presente. La siguiente ponente va a ser Virginia Carcedo Hillera, que nació en Vitoria, Álava, es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, MBA por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas por la UNED.
Ha realizado también el curso de técnico en asuntos europeos y máster europeo de fundraising, capitalización de fondos, promovido por la plataforma en ONG, y Third Sector Manager, así como PDG, Programa de Dirección General del IESE Business School por la Universidad de Navarra. Actualmente ocupa la Secretaría General y la Dirección de Transformación y Excelencia de la Fundación 11, así como la Secretaría General de Inserta Empleo, entidad de la Fundación 11 para la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Es experta en gestión de la diversidad, igualdad de oportunidades, tercer sector y derechos de las personas con discapacidad. Ha participado como ponente experta en numerosas conferencias, foros, seminarios y grupos de trabajo relacionados con estas materias a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, como experta en el Grupo Socioeconómico Español de alto nivel desarrollando en el marco del programa europeo Progress, en la Red Nacional de Mujeres Expertas en Género y Discapacidad y muchos ámbitos, sobre todo vinculados a los fondos europeos. Bienvenidas a las tres. Te damos paso, Teresa, cuéntanos. Vale, pues muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. No sé si me escucháis, si hablo así, porque mi micrófono funcionaba bien, ¿sí? Ah, ¿ya funciona? ¿No? ¿Hola? No funciona bien. Y entonces estaba aprovechando el suyo. Bueno, ahora me escucháis un poco mejor, sí, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias. Para mí es un placer, Leticia, estar aquí. Os quiero agradecer de corazón que me hayáis invitado a participar en esta mesa de reflexión y además, bueno, pues con estas ponentes de las que estoy convencida que vamos a aprender un montón y bueno, en este curso que de verdad, como os decía, para mí es un placer. Yo os voy a aportar la visión que tenemos pues trabajando desde FADEMUR, ¿no?, sobre cuál es la realidad y las perspectivas que vemos para las mujeres en el ámbito rural. Para quienes nos conozcáis poco, pues voy a empezar presentando pues a nuestra organización, ¿no? Como decía Leticia, nosotras nacimos impulsadas por las mujeres de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, de UPA, que estábamos convencidas de que en el mundo rural teníamos que afrontar muchos retos que excedían a los de la profesión y que se derivaban del hecho pues, de ser mujeres y de vivir en territorios bueno, pues, con unas necesidades y unas características especiales, ¿no? Territorios pequeños, con déficit de servicio, a los que, bueno, que tenían que afrontar una serie de retos que exigían o que recomendaban que aunáramos la voz de todas las mujeres que creemos que es importante apostar porque tengamos una mayor presencia y avancemos en igualdad y de esa manera también pues conseguiremos que avancen los pueblos, ¿no? El futuro y el progreso de los pueblos pasa porque nosotras nos quedemos y que estemos en condiciones de igualdad. Y a partir de ahí pusimos en marcha FADEMUR. Nació pues de alguna manera para aportar la visión rural cuando hablamos de las políticas de igualdad, pues porque no es lo mismo pensar en diseñar, por ejemplo, la lucha contra la violencia de género en una ciudad que tiene metro, donde puedes mantener perfectamente el anonimato, que en un pueblo pequeño, y pueblos pequeños pues a lo mejor son los andaluces de 15.000 habitantes o son las aldeas gallegas, en las que tenemos pues 4 o 5 casas. Entonces, ¿cómo afrontamos eso manteniendo el anonimato y la seguridad, ¿no?, de las mujeres? Bueno, pues tener eso en cuenta a la hora de diseñar esos programas y esos protocolos es importante. Igual que es importante tener en cuenta la visión feminista cuando hablamos de las políticas rurales, pues porque si no nos pasa lo que nos pasaba, que es que hasta hace bien poquito el trabajo de las mujeres, por ejemplo, en las explotaciones familiares agrarias, pues se consideraba como una ayuda y por lo tanto algo a lo que estabas obligada, ¿no?, por el hecho de ser parte de la familia, pero bueno, igual que a llevar la casa, a cuidar a los mayores, a los pequeños, de paso ayudabas en la explotación. Ese trabajo no tenía la consideración de verdad de un empleo y por lo tanto, bueno, pues hacer todas esas reflexiones y considerar que se cambiara la visión, pues también exigía intervenir con esa perspectiva feminista. E intervenir también con una perspectiva feminista y rural en el resto de políticas que nos afectan. Y es que nos afecta a todo, nos afecta a la sanidad, la educación, el transporte, el ocio, la cultura, absolutamente todo. Y o se tienen en cuenta, que es lo que decíamos desde el principio, las necesidades de las mujeres, o si no, lo que ocurre
es bueno, pues lo que estamos viendo, ¿no? Que ahora afortunadamente pues el problema de lo que unos llaman la España vacía, otros la España vaciada, nosotros preferimos la España despoblada, pues está pues en una situación bastante comprometida, pues porque llevamos demasiados años pues obviando lo que son las necesidades de las mujeres. Y con todo este dejar hacer y no afrontar, pues lo que ha ocurrido es que nuestras madres y nuestras abuelas, que aceptaron llevar una vida pues de renuncias, ¿no?, para sacar adelante a sus familias, cuando llegamos nosotras lo que nos decían era: estudia, fórmate y sé independiente y luego ya elige. Y elige, pues si quieres venir, fenomenal, sobre todo para conseguir que esto cambie y que otras se puedan quedar, ¿no? Y con esa idea y con ese objetivo nació FADEMUR. Y a eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? A tratar de llevar la voz de las mujeres del mundo rural, a denunciar qué es lo que necesitamos, a denunciar qué es lo que nos falta, a reivindicar lo que necesitamos y a tratar de generar redes y alianzas en el territorio para que al final pues esas oportunidades que sabemos que existen pues se puedan materializar y puedan llegar y cada uno pueda decidir libremente dónde quiera vivir, y que el hecho de ser mujer pues no signifique que si quieres tener una vida plena te tengas que marchar de tu pueblo, porque si te quedas en él, pues lo que haces es en muchas ocasiones renunciar y renunciar y renunciar. Con lo cual, como eso no es lo que queremos, pues para eso nos unimos. Uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo, por supuesto, es la generación de oportunidades, porque creemos la generación de oportunidades laborales. Lo que se ha demostrado y lo que nuestras compañeras nos cuentan y lo que nosotras experimentamos es que nos quedamos si tenemos independencia económica, porque realmente queremos ser libres para tomar nuestras propias decisiones. Y esa independencia económica, pues en muchas ocasiones es complicada de generar, porque pues no hay tantas oportunidades para trabajar por cuenta ajena, por ejemplo. Y bueno, luego si estamos pensando en trabajar por cuenta propia, ahora el emprendimiento está muy de moda y todo el mundo habla de emprender, ¿no? Es como que es una de las cosas que hemos descubierto y es una de las cosas que las mujeres en el rural han hecho toda la vida, porque si quieres tener ingresos propios o emprendes o te vas, no te queda otra. Entonces, para facilitar y para generar esas redes y facilitar esa puesta en marcha de negocios de las mujeres que forman parte de esta red que es FADEMUR, lo que pusimos en marcha hace 4 años fue Ruraltivity, que es una lanzadera de emprendedoras rurales. Es bueno, pues, una gran red de mujeres de la que forman parte muchas mujeres que han emprendido y que quieren participar para facilitar el trabajo de las que vienen detrás, donde se incorporan mujeres que tienen una idea de negocio pues en una fase muy inicial o algo que ya está empezando a rodar y quiere dimensionarse para poder ser sostenible, o incluso algunas que lo quieren internacionalizar, que tenemos de todo. Afortunadamente las cosas también funcionan y marchan, ¿no? Y a través de esta lanzadera pues tratamos de acomodar lo que ellas necesitan pues en función de la formación que requieren, de las alianzas, del acompañamiento, de la mentorización a lo que, bueno, pues eso, a lo que nosotras les podemos ofrecer en esta generación de alianzas. Y lo que hemos descubierto a lo largo, o de lo que ya tenemos certezas, que lo sabíamos, pero bueno, la experiencia de todos estos años pues nos está certificando, es que realmente estamos tomando conciencia de lo importante que es apostar por quedarse en el territorio y por aprovechar las oportunidades que también hay en el territorio, ¿no? Que no podemos dejar abandonada pues una gran parte de España, entre otras cosas porque luego cuidar toda esa gran parte de España sin personas y sin actividad va a ser carísimo y va a ser algo que no nos vamos a poder permitir. Y va a ser carísimo desde todos los puntos de vista, el económico por supuesto, pero el medioambiental, pues yo qué sé, pensemos en todos los incendios forestales, ¿no?, que hay, por ejemplo, en zonas cada vez más despobladas. Yo soy gallega, en Ourense normalmente
cuando aparecen los incendios, pues se desmandan porque cada vez hay menos personas, hay menos actividad, hay menos gestión del territorio y todo eso, pues insisto, es muy caro desde un punto de vista social, desde un punto de vista medioambiental y desde el punto de vista también de la inteligencia como país. No podemos desaprovechar pues todas esas oportunidades que están directamente vinculadas al territorio y que ahora precisamente creemos que en muchos casos, pues a raíz de la pandemia primero, ¿no? Y ahora también pues a raíz de esta desgraciadísima guerra que estamos viviendo, pues se está poniendo de manifiesto. Antes o hasta hace bien poco el sector primario era pues un sector con una baja consideración, vamos a dejarlo ahí, que bueno, poco menos quedaba igual, ¿no? Que los alimentos iban a llegar y nos daba un poco igual de dónde vinieran, porque total, ¿para qué? Y en cambio ahora, pues a raíz de la pandemia primero, en lo que faltó papel higiénico pero no faltó comida, por poner un ejemplo, pues empezamos a tomar conciencia, ¿no?, de lo importante que es mantener esa red de producción de proximidad que nos garantizan alimentos sanos, seguros y que bueno, pues nos garantizan esa soberanía alimentaria, por ejemplo, que es un término que considerábamos que ya habíamos superado, ¿no? Porque bueno, estamos en el siglo XXI y con la globalización pensábamos, bueno, pues que esto podía venir de cualquier lado y da igual, y al final, bueno, pues nos hemos dado cuenta de que puede venir de cualquier lado, pero no da igual, porque a la hora de la verdad, cuando necesitas esa provisión rápida, pues lo que te la garantiza es esa red de proximidad y de cercanía. Y ahora con la guerra también lo estamos viendo, ¿no? Y estamos viendo cómo en la propia Ucrania, por ejemplo, había pues muchas empresas agroalimentarias, grandes empresas agroalimentarias y fondos de inversión, que son los primeros que se marcharon del país, por supuesto, y los que quedan es pues quienes se dedican a la agricultura y a la ganadería familiar, con lo cual no solamente es el sector primario, sino el modelo de sector primario que queremos y que queremos desarrollar y que queremos potenciar. En nuestro caso, evidentemente, la agricultura familiar, que es en las que estamos las mujeres. Es la agricultura que además creemos que tiene futuro, que nos provee de alimentos sanos, seguros y de calidad, que cada vez está más demostrado, pues esa vinculación con el territorio, fija la población, crea paisaje, vertebra y cohesiona y genera también y dinamiza la economía y es un motor de la economía rural y tiene muchísimo más peso del que a priori le dan las cifras solas cuando hablas de agricultura, porque luego tienes que vincular toda la industria agroalimentaria y realmente es un gran motor de este país, ¿no? Entonces, nosotras estamos en la reflexión de, vale, industria agroalimentaria, agricultura, ganadería, pero ¿qué modelo? Bueno, pues creemos que el futuro precisamente pasa por ese modelo de agricultura familiar que nos aporta muchos más beneficios aparte de todos esos alimentos sanos, seguros y de calidad y que precisamente es el modelo, insisto, en el que estamos las mujeres. En agricultura familiar, todo lo que tiene que ver con la artesanía, con la recuperación de formas de hacer y de gestionar tradicionales que creíamos pues totalmente superadas y que ahora se han demostrado que son importantes. Ahora, por ejemplo, pues no sé, está muy en boga, ¿no? Y estamos dándole mucha importancia a esta manera desmedida que teníamos de consumir sin más y de usar y tirar. Y nos hemos dado cuenta de que todo esto pasa por reutilizar, por reciclar, por esta economía circular, ¿no? Donde los desperdicios no son tales, sino que son materias primas para hacer otras cosas, porque si no, la vida no nos funciona. Bueno, pues eso, por ejemplo, es lo que siempre se ha hecho en el mundo rural y donde ya están la mayoría de los negocios, sobre todo los que están vinculados con la artesanía y con la agricultura familiar, pues están ya muy imbuidos en esta dinámica, ¿no? de una economía circular, una economía verde cada vez más sostenible, tratando de recuperar, como os decía, esos modos de hacer y esas técnicas tradicionales. Ahora también lo moderno es hablar de agricultura regenerativa, que es la gestión tradicional del territorio, ¿no? Y precisamente la experiencia que tenemos en nuestro trabajo y a través de Ruraltivity es que las mujeres somos las primeras concienciadas en esas otras maneras de hacer más apegadas con el uso sostenible de los recursos y con la obtención de unos bienes y de unos servicios que aporten algo más
todos esos bienes, o sea, que los propios bienes y servicios, ¿no? Que tengan otras externalidades para el conjunto de la sociedad. Y creemos que hay una oportunidad de trabajo importante y de generar y de dinamizar la economía. Hay muchísimas oportunidades, y lo estamos detectando también, de trabajo en todo lo que está relacionado, pues unos le llaman la silver economy, bueno, pues la economía relacionada, ¿no?, con las personas mayores, y sobre todo en un mundo rural que está cada vez más envejecido y en el que la gente se quiere quedar a vivir en su casa hasta el último momento. Y eso, bueno, pues está generando también pues muchas oportunidades, y tenemos muchas experiencias vinculadas sobre todo con iniciativas de economía social, pues para proveer servicios para esas personas mayores, muchas que vivían en los pueblos y otras que cuando se jubilan quieren volver a su pueblo y quedarse allí el máximo tiempo posible. Y estamos detectando también pues todas las oportunidades que surgen pues vinculadas, por supuesto, con la tecnología. Y aquí quiero hacer un inciso, porque son oportunidades y frustraciones a partes iguales a día de hoy en el medio rural, porque lo que sabemos que es una oportunidad para comercializar los productos que te ponen en contacto directo con el comprador, eliminando, ¿no?, haciendo pues los canales cada vez más cortos, o lo que puede permitir que las personas estén teletrabajando independientemente de su formación, pues pueden teletrabajar desde su pueblo. Pues desafortunadamente a día de hoy tenemos todavía una gran parte del territorio en el que tenemos problemas de acceso. Pero problemas de acceso que nosotras tenemos compañeras, por ejemplo, que venden a través de Internet, pese a que no es que no tengan fibra, es que no tienen una conexión medio decente y se tienen que ir, bueno, pues a la cabecera de comarca a recibir los pedidos y a ver cómo, y a la búsqueda de la señal, por ejemplo, alguna que tiene una casa de turismo rural, a la búsqueda de la señal para poder pagar con el datáfono sus clientes. Se lo suben el coche ya el último día cuando se van a ir y van ahí a la caza de la señal, ¿no? Son cosas que hoy en día muchos de esos clientes aún encima decían, oye, qué bien se está aquí, que no recibimos la señal de móvil, estamos absolutamente desconectados, y es como, no, perdona, desconecta tu móvil cuando vengas aquí para desconectar, pero a mí lo que me está generando es un problema real para poder desarrollarme y para que otra gente más venga a aprovechar las oportunidades, ¿no?, que existen en el territorio. Entonces, la tecnología, que tiene que ser una herramienta y que se está utilizando pese a todo, para nosotras es un problema por el acceso y por la brecha digital. Y confiamos y estaremos vigilantes en que lo que se propone hacer con los fondos de recuperación pues realmente se haga, y es que esa cobertura llegue a todo el territorio, pero sobre todo a todas las personas, porque cuando se habla normalmente cuando se habla de datos, siempre nos dicen que somos el país que tenemos mayor porcentaje de cobertura de fibra y mayor porcentaje de cobertura de todo, pero claro, estamos hablando de los grandes núcleos, de las zonas dispersas, ahí ya es mucho más complicado. Y nos preocupa también que podamos utilizar todos estos fondos de recuperación especialmente para cerrar o tratar de cerrar lo máximo posible esa brecha de género de acceso a la tecnología que hoy sabemos que existe. Y nos preocupa también que esa tecnología sea accesible para el conjunto de la población. Y vuelvo a la agricultura y a la ganadería. Hay unos desarrollos increíbles que permiten reducir costes y ser tremendamente eficiente en la agricultura de precisión, que está disponible para las grandes empresas, pero es más difícil que la agricultura familiar pueda acceder a ello. Para nosotras es imprescindible, porque si algo tenemos claro es que esa tecnología puede ser la que facilite la sostenibilidad de muchas producciones tradicionales. Estoy pensando, por ejemplo, en el olivar tradicional que todos conocemos y que cada vez más está amenazado, ¿no?, por otro tipo de producciones más intensivas que no tienen nada que ver con nuestro modo tradicional de producir. Y, por lo tanto, la accesibilidad de todos esos desarrollos tecnológicos que tengan en cuenta también las necesidades de las mujeres, que supongo que de esto hablaréis vosotras, que sois las que más lo domináis, pero bueno, que el algoritmo, lo sabemos, no es neutro, ni muchísimo menos,
se dice en plan fino que tiene sesgo. Me río yo del sesgo, o sea, está definido por y para y con una intención, porque apenas nos tiene en cuenta. Ese también es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Y otro y ya termino ya, para nosotras el otro gran reto para conseguir que las mujeres en el futuro podamos estar trabajando y viviendo en el mundo rural es garantizar que al final todo este diagnóstico que se ha hecho a lo largo de estos años sobre el reto demográfico, qué es lo que ocurre, cuáles son los problemas, pues realmente tenga una respuesta adecuada y se facilite, ¿no?, la vida de las personas que viven en los pueblos, porque muchas veces se habla del 5G y yo soy la primera que digo que la tecnología es imprescindible, pero no solo de tecnología vivimos. O sea, si nos vamos a vivir a un pueblo, pues necesitamos que el médico esté, necesitamos que haya oferta de ocio, oferta de cultura, que haya transporte para nosotras y para nuestros hijos y para nuestras hijas, porque si no el servicio taxi es inevitable. Claro, pues a lo mejor un poco de independencia, ¿no? También es importante y eso nos parece fundamental. Y ya para terminar, a mí me gustaría recordar una reflexión que hace un compañero portugués que nos parece pues tremendamente interesante, ¿no? Y es que las ciudades del futuro, él dice que quieren ser verdes, sostenibles, conectadas y low cost. Eso, menos lo de conectadas, el resto ya existe y se llama campo. Entonces, bueno, pues aprovechemos, ¿no?, todas esas oportunidades que tenemos y todo ese campo de acción increíble ahora con esta transición, ¿no?, ecológica de la economía, todos esos nuevos empleos que se tienen que generar, que estén vinculados con el territorio, que realmente generen oportunidades en el territorio y oportunidades que no aumenten una vez más esa brecha de género, para que las mujeres nos podamos quedar, porque lo que está claro es que cuando nosotras nos marchamos los pueblos se masculinizan, se envejecen y muchos, por desgracia, pues desaparecen, con lo cual que nosotras nos quedemos y que tengamos empleo debería de ser el objetivo estratégico número 1. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Agradecemos mucho tu ponencia y bueno, creo que efectivamente es un claro reflejo de lo que esta mañana hemos estado compartiendo, de pues efectivamente que es un orgullo el que haya asociaciones como la vuestra que impulsen a las mujeres, que efectivamente no se dediquen solo y únicamente en el ámbito rural a los cuidados, sino que darlas esa otra visión de que efectivamente dentro de ese ámbito y ese mundo también podemos hacer otras actividades, nos podemos preparar en estudios que no sean únicamente tampoco el cuidado, y que además efectivamente pues también rompamos esa brecha de la parte digital como cualquier otra que nos encontrábamos, ¿no? Y hoy tratábamos ese ámbito de qué soluciones a las brechas y nos has dado muchas dentro de esa situación. Bueno, pues seguimos adelante con Isabel, que va a compartir con nosotras esa visión, con nosotros la visión que tenemos de esas mujeres en el empleo de futuro. Qué fuerte. Tenemos un problema tecnológico. Vamos a ver cómo arreglamos esto. Te lo doy. Porque, a ver si lo pueden arreglar, porque a ella le gustaría no tenerlo en la mano. Pues funcionaba antes. A ver. ¿Este sí funciona? Vale, para no ponerme a gritar mucho y esas cosas, como si estuviese en clase. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a UGT por invitarme a estar aquí esta tarde y para poder hablar de la universidad. En la universidad tenemos una enorme brecha de género, como en todos los ámbitos de la sociedad, ¿vale? Lo que pasa es que generalmente escuchamos esto de, bueno, pues, ¿cómo va a haber brecha? Pues son funcionarios, funcionarias, contratadas, pero en una institución pública, un hombre y una mujer ganan lo mismo. ¡Qué tontería! ¿No? Pues tanto. Pues no.
Pues esto no es... Mira qué cara. ¿Ves? Ya el entrecejo y tal. Aquí como no, aquí se gana lo mismo. No. Nosotras acabamos de aprobar el segundo plan de igualdad, para lo cual hemos hecho un buen diagnóstico, pero además hemos hecho una auditoría de género, porque también desde el Ministerio de Universidades se ha hecho un proyecto piloto de una auditoría de género en las universidades. Con orgullo puedo decir que en la Universidad Complutense estamos mejor que otras, ¿vale? ¿Pero por qué estamos mejor que otras? Estamos mejor que otras porque llevamos una larguísima trayectoria de políticas de igualdad. Esto es fundamental. Si no hay políticas de igualdad, esto no cambia. Es imposible, no cambia solo. Yo escucho mucho, incluso en mi universidad, ¿no? Esto de, bueno, ya, pero esto era de antes. Esto era una cosa de antes. Ahora ya con el relevo generacional, las nuevas generaciones que entran, que tienen ya otra perspectiva, que ellos se ocupan también del cuidado, que bla, bla, bla. Esto cambia por sí mismo. No. Esto no va a cambiar de ninguna de las maneras y puede que dentro de 300 años sigamos dándole al tema si no hacemos políticas de igualdad. ¿Qué diferencia la Universidad Complutense de otras universidades? Que, como os he dicho, llevaba una larga trayectoria de políticas de igualdad. De hecho, fuimos la primera universidad que tuvo una oficina de género en el año 2004. Fue la primera en crear esa oficina de género antes de que la ley de igualdad y que la ley y que la LOMLOE crease las unidades de igualdad en 2007. ¿Vale? En 2007 se crean las unidades de igualdad en las universidades, pero la Complutense ya la teníamos antes porque éramos un equipo. Yo llevo toda la vida dedicándome a las políticas de igualdad en la Universidad Complutense, he estado en diferentes equipos rectorales, casi siempre trabajando en igualdad. Y de hecho hice el primer plan de igualdad en el 2014 y ahora he hecho el segundo plan de igualdad. Entonces estaba con el rector Carrillo, ahora con el rector Goyache, pero hice el primer plan de igualdad y ahora he hecho el segundo plan de igualdad. No deja de sorprendernos lo poco que avanzamos, pese a lo muchísimo que trabajamos en la universidad. Es increíble. Pero los avances son lentos. Me vais a preguntar, ¿dónde está la gran brecha? La gran brecha está en los puestos altos. La gran brecha está en las cátedras. En España no llegamos al 25% de catedráticas. En la Complutense superamos el 25% de catedráticas, pero están concentradas en áreas muy concretas, ¿vale? Por ejemplo, informática es muy deficitaria en mujeres. Muy deficitaria. Ahí tenemos un trabajo por hacer enorme. No es que el algoritmo tenga sesgos de género, es que es machista directamente. ¿Por qué? Porque reproduce lo que aprende. Reproduce lo que aprende. ¿Y qué le enseñamos al algoritmo? Fíjate, le podemos enseñar literatura clásica. ¡Qué fantástico! Dice, va a aprender el algoritmo de la inteligencia artificial a escribir poemas. ¿Qué poesía le vamos a meter aquí a la inteligencia artificial? Pues aprenderá de lo que le enseñes. ¿La literatura es neutra? No, la literatura no es neutra. La literatura no es neutra. Cojamos a los grandes de la literatura, ¿no? Muchos de ellos premios Nobel, y leamos su obra con perspectiva de género. ¿Vale? Leámosla bien. ¿De dónde sacamos toda esta serie de comportamientos machistas, hombres y mujeres, de sometimiento a las mujeres, de poder los varones? Muchas veces, cuidado, que le damos valor a cuestiones que no. Yo cuando oigo a las madres en los coles, ¿verdad? Esto de, mi hijo, mi hija, que lea mucho, lo que sea, pero que lea. No, por Dios, que no lea lo que sea. No. Que cuidadito con lo que leen las niñas y niños, cuidadito con lo que leen las personas adolescentes, porque eso te socializa de la misma manera que te socializa la televisión, las series, el cine. Por Dios, el cine parece una cosa ya aséptica. Ya el cine, tú te entregas ahí. Ahora ya los cines son más pequeños. Algunos quedan, ¿no? Pero bueno, vamos, cuando ibas ahí ese pantallón, ahora ya vuelve a haber algunos de pantallón y tal.
estás entregada a las emociones o entregado totalmente y tú quieres ser como aquel o aquella. Quieres ser eso, porque estás metida en la música, que es la base de todo el mensaje del cine, estás metida ahí en todo y tú te quieres parecer a ese hombre o a esa mujer o a esa persona no binaria que estás viendo en el cine y tú quieres ser eso, o esa, o ese, tú quieres ser. Y ahí es donde te está entrando el mensaje hasta aquí, que es la parte más difícil luego para deconstruir todo el proceso de socialización, ¿no? Pensemos en el franquismo. ¿Cómo era el cine franquista para someter a las mujeres? En muchos ámbitos. Pero es que el franquismo, los hombres perdieron derechos políticos, pero es que las mujeres perdimos derechos políticos, derechos en el ámbito de lo privado, derechos de todo tipo. Era muchísimo más grave, no es lo mismo. Y eso tenemos constantemente que reivindicarlo. Entonces, ¿cómo era ese cine en el cual te hacían ser sumisa, encantadora, maravillosa, entregada, cuidando al hijo, y aguantando, ¿no? Como en ese folletito de la buena esposa, ¿no? Tú aguántate, que tu marido se va por ahí toda la noche, tal, no sé cuánto. Oye, tiene sus compromisos, tiene sus cosas y tú aguantas, porque eres la buena esposa, ¿no? Eso está ahí. Y son elementos que encima pues los estudiamos. Cuando pensamos en la universidad pensamos también que el conocimiento es neutro. No, el conocimiento no es neutro. El conocimiento no es neutro. Todas y todos en un sistema androcéntrico. Hemos estudiado la historia del pensamiento político en masculino. Bueno, de vez en cuando por ahí se colaba algún nombre de mujer, pero una, dos, ¿no? Y dependiendo de la ideología de quien impartía la materia, pues a lo mejor ninguna, ¿vale? Porque eran marxistas y no había que contarlas, que no. Lógicamente el conocimiento no es neutro. El algoritmo no es neutro. La medicina, ¿es neutra la medicina? Pero ¿cómo vamos a estudiar a un sujeto masculino y el sujeto masculino como modelo? Eso es el androcentrismo. Y todo en torno al sujeto. Hoy ya sabemos que sobre todo en el ámbito de las farmacéuticas ha sido importantísimo el incluir la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque es que una medicina no se puede dar igual a un varón que a una mujer que tiene una serie de cambios hormonales, además de un peso distinto, etcétera, etcétera, ¿no? En las ingenierías, ¿por qué se experimentaba con sujetos masculinos en los vehículos? Claro, luego decían, el asiento del copiloto, el más peligroso, es donde se mata a todo el mundo. Claro, ¿dónde se mata a todo el mundo? Donde los cinturones de seguridad se han probado con sujetos masculinos, cuerpos masculinos, una persona más pequeña con otra constitución, etcétera, con ese cinturón de seguridad se mata. Hoy ya veis que desde que se aplican todas las perspectivas a la seguridad de los automóviles, todos los cinturones en los vehículos modernos son regulables, porque antes te ahogaban directamente, ¿no? En la ingeniería es fundamental la perspectiva de género porque nos cambia todo. En la informática porque va a reproducir ese algoritmo, aunque yo creo que para dentro de unos añitos, yo fui el otro día a una conferencia y parece que en muy poco tiempo vamos a meter una revolución tremenda porque vamos a cambiar al ordenador cuántico. Entonces vamos a ver lo que nos espera de futuro, ¿no? Entonces el algoritmo ya no tendrá sentido. Vamos a cambiar las cosas, pero vamos, que a día de hoy es lo que tenemos, ¿no? Y esto lo podéis llevar a todos los ámbitos. Los medios de comunicación. ¡Ay, qué machistas son los medios de comunicación! No usan un lenguaje inclusivo, no tal. Digo, ya claro, si es que se han formado en mi facultad. Y en mi facultad hay una asignatura que, bueno, porque yo llevo muchos años comprometida con la igualdad, que es comunicación y género, está en tercero, es una asignatura optativa, por supuesto, optativa y en tercero, que
tiene mucha demanda, porque de hecho tenemos 400 estudiantes, hombres y mujeres, un 40% de hombres generalmente, todos los años. Empezamos con un grupo y vamos por 4. Pues si hemos formado a periodistas sin perspectiva de género, ¿qué queremos? ¿Que le llegue una paloma blanca que se le posa sobre la cabeza? Y porque de repente pues tienen una inspiración y aprenden género, ¿no? Yo lo he repetido muchas veces, pero igual que dan cursillitos de estos de 3 días en temas de género y ya la gente se siente experta en género, yo me voy a hacer uno de cirugía cardiovascular. Lo dije el otro día en Rivas, por eso ya se reía mucho. Y voy a pedir a la gente que se deje operar. Con un cursillito estos de 3 días, ¿no? Porque a ver, si alguien es experto o experta en igualdad, en género, en perspectiva de género, en investigación con perspectiva de género, con 3 días, pues yo tengo que ser experta por fuerza en eso. Porque el conocimiento es conocimiento, a mí que no me digan, ¿eh? Y eso es conocimiento, ¿no? Entonces, sí, me voy a hacer una ingeniería de estas tuyas, ¿eh? Y ya me voy a poner allí, me voy a ir al campo y voy a empezar a mandar. Aquí a que... Sí, porque es que además la gente manda, ¿eh? Quienes se hacen estos cursillos de género de 3 días llegan y empiezan a mandar a la gente de una forma que te quedas, dices, perdona, yo es que me he hecho un doctorado, un máster, dirijo un máster de... No, pero yo sé, ¿eh? Porque me he hecho un curso y yo he aprendido... Esto es increíble, pero con los temas de género ocurre constantemente, ¿vale? Luego tenemos el tema de educación. En educación, en nuestra universidad, no hay ninguna asignatura de género, ninguna. Pero luego vamos y llegamos a estos foros y decimos, esto de la violencia empieza en la educación. Y digo yo, que ya les llegó la paloma blanca, ya les llegó, ¿eh? Y ya están aquí con que... Pero vamos a ver cómo un maestro, una maestra o profesorado de cualquier nivel va a poder incluir la perspectiva de género en su docencia si no ha recibido formación alguna, si de la facultad ha salido con conocimiento androcéntrico total. Ya lo arreglamos, que vamos y les damos unos cursillitos que organizamos desde la universidad, desde el sindicato, desde aquí, desde allá, llegamos a los coles y con unos protocolitos y tenéis... Pero vamos a ver que tú no sabes si esas personas a las que estás formando... Él o ella sufre violencia, ella ejerce violencia, él, no sabes cuál es su contexto familiar, porque esta es otra cosa. Con la violencia se acaba en las familias, pero vamos a ver si en las familias es donde está la violencia. ¿Pero qué estamos diciendo? Es como que todos nos lavamos las manos y lo mandamos a algo, al principio, al origen. ¿Pero al origen de qué? Al origen de que esto lo tenemos que estudiar en las universidades y esto lo tenemos que trabajar y en el sindicato, ¿eh? En el sindicato, vamos, cómo tenemos que trabajar los temas de la perspectiva de género y de la igualdad. Porque yo durante mucho tiempo tenía un cartel de UGT, yo soy de UGT, aparte de estas otras cosas. Entonces, bueno, tenía yo allí en mi despacho un cartel de cuando se creó UGT, oye, que ahí la foto antigua, tal. Y un día, digo, bueno, mira, fuera, pues si son todos señoros. Claro, porque además tampoco conocemos nuestra historia del sindicato y lo que nos costó a las mujeres reivindicar nuestra posición. Porque además, en el movimiento obrero, ¿qué éramos las mujeres? Peligrosas. ¿Qué eran los niños? Peligrosos, más horas, menos salario. ¿Cómo íbamos a mantener el salario? Enemigas, enemigos, ¿no? O sea, no estábamos pensando en los derechos de la infancia como pensamos hoy, sino en que los niños trabajaban más horas por menor salario. Y las mujeres trabajaban más horas por menor salario. Cuidado, que tenemos que reivindicar toda nuestra historia y si estudiásemos pensamiento político o movimientos sociales, por poner un ejemplo, y un poco de historia sindical en las universidades, nos daríamos cuenta de todas estas cuestiones que no sabemos. La recuperación de la memoria
es fundamental en todos los ámbitos, porque además el obrero, ¿qué quería y qué quiso durante mucho tiempo? Pues que cuando su mujer se incorporaba él a un salario mejor, a una especialización, ella se fuese a casa a cuidar niños y ya no trabajase fuera de casa, porque trabajar, ya lo sabemos, trabajaron siempre, lavaban la ropa, se dejaban los nudillos en el río, la tabla de lavar, bueno, la historia de las mujeres y ese trabajo no remunerado en el campo, además, muchas de ellas, ha hecho una alumna mía del máster de violencia, que te lo voy a pasar, una historia de su madre, un vídeo de la historia de su madre del ámbito rural, ¿no?, que es impresionante. Es un trabajo impresionante, te lo voy a pasar, ¿no? La vida tan dura de esas mujeres que a lo mejor luego del campo se venían aquí a la ciudad, uy, que me como los tiempos, y se venían a servir. ¿Y qué eras? Con 12 años se vino esta mujer. Y con 12 años tenían que lavar aquellas sábanas pesadas de lino, que pesaban una barbaridad, planchar las puntillas, no tenían sus manos ni para aquellas planchas ni para nada. La historia de las mujeres obreras y campesinas es una historia por recuperar impresionante. Por eso no estudiamos en pensamiento político, no estudiamos en movimientos sociales, no incorporamos la perspectiva de género en ningún ámbito. A mí me gusta hablar de este ámbito porque es el mío, ¿no? Pero en el derecho, oye, es que los jueces y las juezas, menudas sentencias, ya, pero también se les posa la paloma. Les dan un cursillo a abogados, en el colegio de abogados, un cursillo, una semana, 2 semanas de violencia de género. ¡Hala, ya está, ya saben todo! Pues yo dirijo un máster y son 2 años. 2 años de máster en violencia de género. Si no han tenido asignatura, tenían que salir ya bien sabidos y sabidas de casa, o sea, de la universidad. Esas asignaturas tendrían que estar en el ámbito universitario, todas las áreas de conocimiento, ¿no? Pues eso, el derecho, los medios, la biología. Pero ¿cómo trabajamos el tema del cáncer si no diferenciamos mujeres y hombres? ¿Cómo investigamos en todos los ámbitos? Pero no creáis que esto ha sido siempre así, porque esta es otra de las grandes mentiras de la historia. Es que nos han contado hasta la historia mal. Y claro, luego nos creemos que es que esto es normal y fijaos que estamos mejor. ¿A que sí? ¿A que estamos mucho mejor ahora? Porque antes eran unos bestias. Las costumbres de antes eran tan tremendas. Es costumbre esto. No, miren, es que hubo una revolución liberal, Tenemos una Constitución de Cádiz que la gente... Yo a mis estudiantes les digo, a ver, ¿y la Constitución de Cádiz votaban las mujeres? Claro, claro. ¿Pero cómo que claro, claro? No, ¿vale? Es que se hicieron las revoluciones burguesas y liberales y esto supuso que muchas cosas que habían ido ganando las mujeres a lo largo de la historia y en distintos momentos históricos lo perdiesen. Es nuestra historia reciente. Es finales del 18, el 19 y el 20. Es el capitalismo. Cuidado, reflexionó, que no pasa nada por criticar al capitalismo y al modelo capitalista. No pasa nada. La realidad es que hubo unas revoluciones liberales que eran símbolos de progreso, de avances, pero que supusieron para las mujeres un sistema segregacionista. Entendemos la segregación racial, pero no entendemos la segregación de género. Las mujeres no pudieron votar, se les prohibió por ley. No eran costumbres antiguas de no, sino que hicieron las revoluciones, elaboraron las constituciones y en esas constituciones quedó claro que había un sistema segregacionista, aunque no le llamaban así. Lo que era un sistema masculino, no era una democracia. Y luego les llamaron democracias. Al sufragio masculino le llamaron sufragio universal. Fijaos qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa? Esta. Pues es que las mujeres no podían votar, pero cuidado, es que las mujeres no podían estudiar. Se prohibió por ley, no por costumbre. Todo lo que se reglamentó de la Constitución de Cádiz sobre la educación de las niñas fue, bueno, siempre que su padre lo permita y en el ámbito de lo privado y con una formación orientada a tal. En la universidad llevamos solo un siglo.
legalmente. Pero ojo, lo que os decía, que no nos engañen, porque en la Edad Media tuvimos catedráticas en Salamanca, en Alcalá de Henares. Hay dudas incluso que la gramática famosa de Nebrija no esté hecha por María, su hija, que por cierto sustituía a su padre en las cátedras a veces, ¿vale? Que no nos engañen. Esto es como cuando nos hablan de los prehistóricos. No, es que los hombres, y además para los hombres es muy útil a veces. No, es que los hombres lo que pasa es que es por instinto, que son brutos, que son poco salvajes, ¿no? Que es la hormona. Y tú fíjate, y nos cuentan esto de que los primitivos arrastraban a las mujeres de los pelos, las agredían sexualmente, tal. Bueno, ahora con los estudios que se están haciendo modernos, se está descubriendo que de eso nada. Que esto no es que los hombres sois unos brutos y es que no podéis evitarlo, se llama cultura, ¿sabes? Y entonces no es que es instintivo, no es que sois que nadie os cuente esa milonga, que es falsa, ¿no? Todos los estudios arqueológicos están demostrando que no, que realmente había más cuidado de los enfermos, que esto de que la mujer cazadora y el hombre proveedor y tal, nada de nada, que ellas salían a cazar, que las personas con menos movilidad, mira como ahora hemos vuelto a la prehistoria, como los abuelos y las abuelas ahora, ¿no? Pues eran quienes se ocupaban de la prole menor y ellas claro que salían a cazar, no estaban discapacitadas, ¿eh? Para la caza, no, solo habían dado a luz. No tenían ninguna limitación para la caza, ¿no? Y las personas que tenían diversidades eran cuidadas y no eran esto que nos cuentan. No, es que antes abandonaban. No, no es natural en el ser humano y en la construcción del ser humano, sino que es lo que es natural, es la integración, la convivencia, el desarrollo de las capacidades diversas, tal, y las mujeres de su cuerpo y de el uso de su fuerza bruta para todas estas actividades. Pero ¿qué pasa? Que también es en el siglo XIX donde todo el relato de la prehistoria que nos hemos estudiado en las universidades se construye. Ya me voy a callar pronto. No, porque es que el tema da para mucho y me gustaría que reflexionaseis con todo esto. Bueno, con todo esto tenemos luego un problema. ¿Por qué las mujeres no son catedráticas y los hombres sí son catedráticos en ese sistema androcéntrico? Por los cuidados. Porque el sistema, imaginad, un sistema que no permitía a las mujeres votar, un sistema que no permitía a las mujeres estudiar, un sistema que no permitía a las mujeres ir a la universidad, que votamos en la Primera República y luego como perdimos todo en la Segunda República y como luego perdimos todos los derechos, pues mirad, con la Constitución actual en España, ¿no? Pero un sistema que es totalmente androcéntrico, que es el universitario y patriarcal, pues lógicamente las compañeras os pueden contar cómo se enfrentan a unas dificultades tremendas para acceder a las cátedras en todo el sistema de acreditación. Tienes que publicar artículos científicos, tienes que hacer estancias de investigación. ¿Quién se va a hacer una estancia de investigación? Pues se va a hacer una estancia de investigación quien ya tiene a sus hijos crecidos, porque además tenemos este imaginario, ¿no?, de tú te vas a hacer una estancia de investigación, ¿no? ¡Ay, qué estupendo! Bla, bla, te llevas a toda la familia, se va tu mujer que pide una comisión de servicios o lo que pida, o alguna se despide y bueno, luego ya me volveré a coger otro trabajo, pero ahora me voy porque él está desarrollando su carrera, la investigación, bla, bla. Luego ya, ahora mira, además así me viene bien porque crío a los niños, luego ya, y cuando ya, nada, ¿no? Pero cuando una mujer se va a hacer una estancia de investigación no se va toda la familia con ella, ni él deja su trabajo temporalmente. Hay casos, pero no es lo común. Entonces las mujeres no hacen estancias. Bueno, el sistema de acreditación también dificulta todo el sistema de publicación de artículos científicos, el tiempo que tienes que... Es que no se puede escribir un artículo científico, yo lo he hecho, pero os aseguro que es muy difícil.
Y esto de estar con la cuna, con el niño colgado aquí, cocinando, limpiando, pasando aspiradora, recogiendo información, que esto no hay quien lo aguante. Y por desgracia, pues esto sigue marcando el tema de la conciliación y la corresponsabilidad, sigue marcando la vida de las mujeres. Y en las encuestas que hemos hecho para el diagnóstico ha salido, es un tema de conciliación, de ahí que en el plan hayamos metido escuela infantil, ludoteca y todo lo que por desgracia en el 2004 planteábamos sigue con el mismo problema en el 2022, ¿no? Tenemos que reflexionar mucho, las unas y los otros, y sobre todo sabéis, chicos, que tenéis que renunciar a privilegios para que toda la sociedad gane en derechos. El que todos y todas tengamos derechos implica renunciar a algunos privilegios. Es obvio que si queremos más impuestos, sistemas sanitarios, etcétera, pues hay quien renuncia a privilegios para que la sociedad tenga más derechos. En esto de la igualdad es lo mismo. Podría hablar muchísimo más rato, pero bueno, luego si queréis preguntarme, pues preguntáis. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Isabel. Gracias, Isabel, por tu intervención. Ha ido todo cortito y al pie. Creo que es fundamental el tener efectivamente pues, cuestiones claras, concisas y concretas que nos ayudan a tener unas ideas, ¿no?, más objetivas, que muchas veces, yo creo que también se disipa muchas veces la circunstancia y parece que el ser claro es como no sé, creo que muchas veces es verdad que se juzga en esos aspectos a las personas más concretas o claras, hay un prejuicio con eso, y creo que la objetividad da resultados, da concreción y el alcanzar efectivamente esos impulsos. Después compartiremos una ronda de preguntas y bueno, pues para continuar con nuestra mesa le vamos a dar paso a Virginia y que nos cuente el aspecto y la experiencia dentro de las mujeres en el ámbito del empleo futuro. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se oye? A ver, no, me parece a mí que no. Voy a darle, a ver si está igual, está apagado. ¿Ahora sí? Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Siento decirte, Isabel, que yo creo que es más difícil cambiar el sesgo de un algoritmo que el sesgo de una persona. Esto es así. Seguro. Bueno, lo primero es agradecer a la organización por invitarnos, por darnos la oportunidad de expresar y exponer la situación de las mujeres con discapacidad y el futuro del empleo en relación con las mujeres con discapacidad, aunque lo que voy a contar yo creo que se va a poder aplicar a todas. Bueno, si no hay referentes de mujeres o si los hay son negativos en la literatura, imaginaros a las mujeres con discapacidad. Vamos, no estamos ni se nos espera. Es que no hemos estado ni en la historia ni en ninguna parte, solamente Homero, a mí solamente me suena cuando habla, o de Cervantes, pero de mujeres con discapacidad es muy difícil, no existe nada y no hay referentes de mujeres con discapacidad para las niñas con discapacidad. Hay que empezar a construirlo desde el principio y es muy complicado porque son invisibles, somos invisibles, ¿no? Y el entorno rural que ha comentado Teresa, pues es que muchas de las mujeres que se quedan en el entorno rural son mujeres que tienen que cuidar a sus familias. Cuando hay que elegir entre un niño o una niña, si la niña tiene discapacidad, es la que se va a quedar en el entorno rural para cuidar. Y si después se queda en el entorno rural la mujer, al final se queda y es una mujer con discapacidad y en muchas ocasiones no tiene acceso a nada, con lo cual es muchísimo más complicado. Hablar de mujeres con discapacidad es hablar inevitablemente de un fenómeno de multidiscriminación, o sea, somos discriminadas por ser mujer y por tener discapacidad. Yo no me quiero extender mucho con cifras, pero es que lo que no se cuenta no existe, ¿vale? Y yo quiero empezar contando cifras de mujeres con discapacidad respecto de hombres con discapacidad y del resto de personas sin discapacidad, porque creo que es muy importante que cuando os lleváis de este curso os llevéis también cifras y sepáis cuando se habla de discriminación de las mujeres con discapacidad qué significa, ¿vale? Bueno, deciros que la Fundación 11, en donde yo trabajo, es la entidad que
que se ocupa del empleo y la formación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Fue fundada por la ONCE como un compromiso respecto del resto de discapacidades en el 88, en 1988, y el 77% de las personas que trabajamos en la Fundación, en el área ejecutiva de Fundación, somos mujeres, ¿vale? Con lo cual somos una entidad en la que hay muchas mujeres con discapacidad. Esto es muy relevante porque vemos que hay una feminización también en los sectores donde las mujeres con discapacidad trabajamos, el entorno social, el entorno de los cuidados. Y una cosa muy importante que os quiero contar, cuando en un sector las mujeres empiezan a trabajar, cuando las mujeres están infrarrepresentadas en un sector, ingeniería, ese sector parece que es muy elitista. Cuando las mujeres empezamos a trabajar en ese sector y empezamos a existir ahí, el sector parece que empieza a discriminarse y ya no es un sector tan elitista ni tan glamuroso. Y eso está pasando en la educación, está pasando en la sanidad, y algo tiene que estar pasando cuando esto pasa, ¿no? Cuando en un sector en el que las mujeres empezamos a ser mayoría parece que es un sector que pierde glamour, yo creo que algo pasa también, ¿no? Y esto es así. Ahora las ingenierías son muy importantes. Cuando empieza a haber muchas mujeres, pues lo importante será trabajar en el ordenador cuántico que menciona Isabel. Pero esto es así, ¿no? Y, bueno, en Fundación ONCE hemos puesto en marcha ODISMED, que es el Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo. Muchas de las cifras que yo os voy a dar están en ese observatorio, pero por ponernos un ejemplo, hasta el año 2019 no se ha estudiado la violencia de género y no se ha hablado de mujeres con discapacidad y violencia de género. Cuando está demostrado que muchas de las mujeres que sufren violencia de género lo sufren porque son mujeres con discapacidad o quedan discapacitadas por esa violencia de género. Más del 30% de las mujeres. Pensémoslo y reflexionemos sobre eso. Y reflexionemos también en que muchas de las casas de acogida donde las mujeres con discapacidad o las mujeres que sufren violencia de género se tienen que ir no son accesibles, y las mujeres que sufren violencia de género, que pueden tener un hijo con discapacidad, pues igual no pueden irse a esas casas y por eso no se van de su hogar. Ya sé que esto no es empleo del futuro, pero es que también hay que contarlo, porque si no, pues no sabremos dónde estamos. Bueno, por daros algunas cifras, ¿vale? La brecha en el acceso al empleo de las mujeres, como digo, se ve incrementada mucho cuando tenemos discapacidad. Tenemos una Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU del año 2006, que ha firmado España y que ha firmado la Unión Europea. Es un paso. El problema de todos estos documentos es que no se aplican, o cuando se aplican es muy lento y hay periodos muy largos de transición, como ha pasado incluso con la accesibilidad en las administraciones, que yo creo que todavía ni hemos terminado el periodo de transición. Bueno, en nuestro país hay que deciros que se registran 841.000 mujeres con discapacidad en edad laboral y que nuestra tasa de actividad se sitúa ligeramente por encima de la de los varones con discapacidad, o sea, es un 34,6 frente al 31,1, mientras que dicha tasa para el conjunto de la población alcanza el 76,1. Vamos, que hay una diferencia enorme. Tasa de actividad, quiero decir, son las personas que están trabajando y que buscan trabajo. Focalizando sobre la tasa de paro, el 22,4 de las mujeres del colectivo de personas con discapacidad están desempleadas frente al 18,33 de las mujeres sin discapacidad. O sea que si hay diferencia, imaginaros. Afinando aún más, el desempleo de larga duración afecta en mayor medida a las mujeres de personas con discapacidad, con un 55,5, frente al 44,5 de los hombres con discapacidad. O sea que encima, pues si somos paradas, tenemos muchísimas menos probabilidades de encontrar un empleo. En referencia a la tasa de empleo, exclusivamente el 26,9 están ocupadas. A nivel de población general, la tasa de empleo se sitúa en el 48,5 y concretamente la de las mujeres sin discapacidad en el 43,14. En 2021 se realizaron más de 19 millones de contratos en nuestro país, de los cuales exclusivamente 307.000, en torno a 307.000 fueron para las personas con discapacidad, lo que supone tan solo el 1,58. Y de estos, el 39,3, o sea, del 1,58, 39,3 se registraron con mujeres con discapacidad. Es decir, de más de 19 millones de contratos realizados en el año que os mencionaba, pues solo 120.000 se establecieron con mujeres con discapacidad. El empleo a mujeres en nivel de población general pues representó el 44,5. Imaginaros, la diferencia es enorme, ¿no?
Bueno, los datos que os he expuesto revelan un complejo escenario al que nos enfrentamos las mujeres con discapacidad para acceder al mercado laboral. La combinación de prejuicios vinculados al género y la discapacidad ya es pues, enorme. Una mujer con discapacidad tiene los prejuicios de mujer y de discapacidad, pues que tenemos más bajas, que vamos más al médico, que tenemos más absentismo. Pero esto no es verdad, porque les hemos preguntado a las empresas y las empresas nos dicen que las mujeres y las personas con discapacidad son un ejemplo, que mejoran el clima laboral, y que cuando un compañero o compañera que no tiene ninguna discapacidad ve a su compañero, a su compañero de la mesa de al lado, que ha tenido que cogerse un autobús de 2 horas o más de 2 horas en el transporte público para llegar, cuando ellos o ellas tardan poco, pues al final se dan cuenta que el problema pues, no es tan complicado, ¿no? Y que todo tiene solución si tienes la suficiente resiliencia. Bueno, por poner alguna cifra más, porque yo creo que es muy importante, ¿vale? Así, del total de personas con discapacidad empleadas, el 74,4% de las mujeres cuentan con un contrato indefinido, frente al 75% pues, de los hombres, claro. El dato para la población sin discapacidad se fija en un 75,9%, como digo. Por lo tanto, las personas con discapacidad pues, tienen contratos indefinidos en menor tasa. Esto me imagino yo que va a cambiar porque estamos viendo que la reforma laboral sí que está haciendo que haya más contratos indefinidos, ¿vale? Pero tenemos que estudiar un poco la tendencia para saber qué tenemos que hacer. Es muy importante tener en cuenta que para las personas con discapacidad se sigue pudiendo gestionar el contrato de fomento. Con lo cual ahí, bueno, también esto tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Muchas veces las empresas quieren ver cómo trabaja una persona con discapacidad y bueno, esto puede ser positivo. También es negativo porque significa que detrás hay algún prejuicio. Pero bueno, por lo tanto, que nos den el trabajo, pero que nos lo den, sea por lo que sea, pero que la gente tenga unas condiciones justas y que pueda demostrarse a sí mismo y a la sociedad que puede ser ciudadano activo y no ciudadano pasivo. Queremos ser ciudadanos perceptores de políticas pasivas de empleo y no de políticas pasivas. Bueno, por fijarnos un poco en las jornadas de trabajo, ¿no? Nosotras seguimos siendo las destinatarias de la jornada a tiempo parcial, que representan el 25,6% frente al 11,8% de los varones de los varones sin discapacidad y al 14,4% de la población ocupada sin discapacidad. Es decir, que si se presupone que las mujeres se quedan más en casa o tienen contratos más cortos, pues las mujeres con discapacidad lo hacen más. ¿Esto qué significa? Que las pensiones de jubilación son menores, que tienes menos derechos y que posiblemente pierdas más fácilmente tu empleo. Aún el escenario se torna más opaco si hablamos de retribuciones, ¿no? La siguiente, bueno, por poneros algunos ejemplos, ¿vale? De las retribuciones. Las mujeres con discapacidad perciben anualmente un salario, una retribución de 3.000 euros, ¿no? Menos que los de los hombres con discapacidad. 2.894 euros menos que las mujeres sin discapacidad y 5.684 euros menos que la media de la población sin discapacidad. Esto puede suceder porque haya brecha salarial y porque los puestos a los que acceden las mujeres están peor retribuidos, son, digamos, de menor cualificación. Atendiendo a la baja intensidad laboral, entendida esta como la proporción de personas de 0 a 59 años con discapacidad que viven en hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo, pues nuevamente las mujeres del colectivo superan y ampliamente el baremo, son mucho más perjudicadas. El dato para las mujeres del colectivo de personas con discapacidad se fija en el 24,4% frente al 23% de los varones y frente a las personas sin discapacidad, que son pues, del 8%. Obviamente, ¿esto qué significa? Pues que las mujeres con discapacidad pues, tienen más problemas y en muchas ocasiones son, cuando trabajan, las únicas que trabajan en su hogar, ¿no? No quiero darnos más cifras, ¿no? pero sí que es importante darse cuenta que la precariedad para las mujeres con discapacidad es muchísimo mayor y que, bueno, que cuando trabajamos pues lo hacemos de peores puestos. ¿Qué ocurre? Que sí que estamos viendo que la formación es un elemento muy importante, ¿no? Es decir, hemos descubierto que las personas con discapacidad, cuando se forman, encuentran trabajo muchísimo más fácil.
Nosotras, las chicas con discapacidad, hemos hecho nuestros deberes, o sea, nosotros tenemos una mayor cualificación que los hombres con discapacidad y, por lo tanto, pues supuestamente tendríamos que tener mejores puestos que los hombres, ¿no? El 20,9% de las mujeres con discapacidad contamos con formación superior frente al 14,8% de los hombres con discapacidad. En consecuencia, no solo es laboral y labor de las mujeres con discapacidad trabajar por nuestra empleabilidad en igualdad de condiciones, también debemos intervenir sobre otros elementos y otros agentes a fin de reducir esta brecha. Es necesario concienciar a la propia sociedad, eliminar prejuicios. Aquí los medios de comunicación son un referente muy importante. Afortunadamente ya ha dejado de pasar el tema de persona ha matado a alguien y tiene una enfermedad mental, psicosocial. Esto es muy grave, es muy importante eliminar todos estos sesgos en los medios de comunicación, eso no le importa a nadie, ¿vale? Esto influye, entonces debemos trabajar en la sociedad, debemos trabajar en la educación, lo que tú comentabas. Hay que formar a los niños y niñas para que se den cuenta de que todos somos iguales, todos tenemos nuestras diferencias, pero somos iguales. Y hay que tratar distinto lo que se trata distinto, pero no hay que hacerlo porque seas una persona con discapacidad, sino porque eres una persona que tiene determinadas necesidades o determinadas cuestiones. Y eso influye, tengas discapacidad o no. ¿Qué nos está ocurriendo en el futuro, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en el trabajo ahora, ¿no? Yo creo que es muy importante analizar qué es lo que está pasando en el empleo, no solamente de las mujeres con discapacidad, sino también en general. Bueno, el futuro apunta hacia una revolución tecnológica, lo comentaba antes Isabel y también lo comentaba Teresa. Esta revolución tecnológica va a favorecer que las mujeres o las personas con discapacidad o sin discapacidad se queden en el entorno rural o que se abran nuevos puestos de trabajo. Dicen que anualmente se quedan más de 1 millón de puestos sin cubrir. Pero, ¿qué ocurre? Primero, que muchas de las tecnologías no son accesibles, ya empezamos a quedarnos atrás. Las personas con discapacidad y las mujeres con discapacidad no nos podemos formar ni podemos trabajar en eso. Por lo tanto, si hay una revolución tecnológica y hay puestos libres, pero las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad no se pueden formar ni pueden trabajar ahí, quedaremos otra vez excluidos. Hay una digitalización, hay una inteligencia artificial, un uso de la biometría, la automatización, la robótica. Un ejemplo, cuando formamos a los algoritmos hay muchas empresas que hacen intermediación laboral utilizando algoritmos. ¿Y cómo lo haces? Pues les formas, pero les formas biométricamente en un cuerpo, en una cara, en una forma de ser humano, para que nos entendamos, estándar. Cuando tú eres una persona con discapacidad que tengas algún problema en tu cara, por ejemplo, o tú eres una persona de otro colectivo, la piel la tiene más oscura, normalmente estos algoritmos te dejan fuera. Entonces, pues claro, hay que enseñar. Respecto de todo esto, yo creo que es muy importante lo que comentabas tú antes. Si a los algoritmos les enseñamos con sesgos, aprenden con sesgos. Pero es que los algoritmos no tienen personas con discapacidad en sus bases de datos para aprender. O sea que si no aprenden mujeres sin discapacidad, imaginaros mujeres sin discapacidad, es que no existen. Aquí uno de los elementos más importantes es la creación de datos sintéticos. Para que los algoritmos puedan aprender, tienen que tener datos de los que tirar. Quizá la cuestión de enseñarles con datos sintéticos donde haya personas con discapacidad, mujeres con discapacidad, pues sea un elemento clave, ¿no? Respecto del futuro también, hay profesiones que se están quedando como el entorno rural despobladas. No hay ni fontaneros, ni fontaneras, ni pintores, ni pintoras. Y esto siempre hablamos el fontanero. ¿Y por qué no puede haber una mujer fontanera? Entonces yo creo que también tenemos que estudiar, no todo el mundo tiene que ser ingeniero o ingeniera. Es verdad que hay un déficit en las profesiones STEM. No hay mujeres, pero ni mujeres con discapacidad tampoco. Entonces el primer problema lo tenemos en las profesiones STEM, donde las mujeres tienen que empezar a formarse. Lo tenemos también en las profesiones que tampoco están las mujeres, como los fontaneros, como decía, los pintores, pintoras y todo esto que ahora parece que a nadie le interesa, ¿no? La parte de FP también tiene que formar las mujeres, tienen que entrar las mujeres en la FP. Industrial, electrónica, no hay mujeres ahí, ni mujeres con ni sin. Entonces, la accesibilidad de los centros de formación, la accesibilidad de las metodologías, la accesibilidad de los contenidos, eso es muy importante.
Un elemento importante del futuro del trabajo. Las competencias transversales ganarán peso sobre los conocimientos y la experiencia, porque estos se actualizan permanentemente. Yo quería dejaros una frase. Hay un experto que dice, el analfabeta del siglo XXI no será el que no sepa leer ni escribir, será el que no sepa ni aprender, ni desaprender, ni volver a aprender. El analfabeto es el que no sea capaz de darse cuenta de que tenemos que formarnos todo el tiempo. No hace falta saberse todo, porque esto afortunadamente lo tenemos en Internet, en el móvil lo llevamos todo. Y por lo tanto lo que nos piden son otra cosa, que son las competencias. Todo el mundo ha oído hablar de las hard skills, las soft skills, que son las competencias más que te enseñan a manejar conocimiento, y yo pongo sobre la mesa también las soft skills, las power skills, perdón, que son las soft skills premium, aquellas que nos hacen ser personas que podemos colaborar con otros, es decir, trabajar en equipo, liderazgo, personas que son capaces de colaborar con otros, que son capaces de trabajar en talento distribuido con personas que no están a su lado, están conectadas con otros que están en otro país, en otro continente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las personas, las mujeres con discapacidad, si nos dan la oportunidad, tenemos muchas cosas que ofrecer, porque somos resilientes, se ha demostrado, sabemos gestionarnos y sabemos colaborar con otros y otras, porque si no, no estaríamos aquí. Muchos de nosotros hemos necesitado la colaboración de nuestra familia, de nuestros compañeros. Yo siempre cuento un ejemplo, pero a mí me pasó una vez. Yo estudiaba, como contó Leticia, en Deusto, y uno de mis profesores de Derecho Administrativo, pues esto era un miércoles y el examen era un lunes. Y llegó con un tocho de 500 hojas y dijo, es que me falta un tema, un tema de 500 hojas para los exámenes, y tenéis que prepararlo para este lunes. Entonces yo le dije, ya, pero yo no tengo cómo prepararme estos temas. Y me dijo, bueno, pues te presentas en septiembre. Y yo dije, pues no. Pero yo dije que no, y el resto de mis compañeros, que eran como 200, también dijeron que no, y se repartieron las hojas entre todos, y todos me leyeron los exámenes. Me leyeron las 500 hojas, y yo me pude presentar y saqué un 9. Eso fue repartido, no fue mérito solo mío, fue mérito de todos mis compañeros y compañeras. O sea que yo creo que alguien que somos capaces de trabajar y aglutinar, creo que hemos demostrado que tenemos liderazgo, pero sobre todo que lo que importa hoy en día no es saberlo tú, hacer todo, sino ser capaz de aglutinar. Un elemento muy importante que yo creo que tenemos que poner sobre la mesa es que está cambiando. La pandemia ha cambiado todo esto. Y uno de los temas que ha cambiado la pandemia es que antes, si os fijáis, las empresas tenían las infraestructuras lejísimos. Todo el mundo estaba en China porque era más barato. Y el talento lo buscabas a tu lado. Yo, en La Coruña, Vitoria, Madrid, no te preocupabas del talento fuera. La pandemia ha demostrado que las cadenas de suministros se han extendido tanto que se han roto. Y ahora las empresas lo que están haciendo, ¿qué es? Bueno, pues traerse las infraestructuras aquí y buscar el talento lejos, porque realmente el talento lo puedes buscar donde te dé la gana. Tu competidor o competidora no es la persona que vive a tu lado, es la persona que tiene acceso a sus conocimientos y que se puede conectar, ¿vale? Entonces yo creo que tenemos que darnos cuenta de que hoy en día lo primero es atraer al talento, y atraer al talento se atrae con valores. Nosotros hemos dejado de ser mano de obra, ahora no se busca mano de obra, se busca cerebro de obra. Se busca personas, porque las manos al final, quieras que no, cuando tengas una máquina, hemos hablado de la automatización te va a permitir hacer cosas que antes no hacías, con lo cual lo que tú necesitas es tener cerebro de obra, y este cerebro de obra, el talento no tiene ni bastón, ni silla, ni nada. El talento es una persona que tiene que después tiene una discapacidad. Por ponernos sobre la mesa, yo creo que ha habido una evolución muy importante en cómo se evalúa el talento de las mujeres con discapacidad. Hasta hace poco tiempo se evaluaban las discapacidades, lo que la persona no podía hacer. La OMS modificó eso, y nosotros en Fundación Once Inserta y yo creo que mucho movimiento asociativo también, gestionamos y evaluamos lo que la persona sí puede hacer, la capacidad. La capacidad, la persona que, por este motivo, por ejemplo, yo tengo una discapacidad visual, y una persona con mi misma discapacidad puede tener una capacidad distinta y puede ser bueno o buena en distintas cosas. Y esto es muy positivo porque pones el foco en lo que la persona sí puede hacer y no en lo que la persona no puede hacer. Pero no solamente para ella o él, sino también para la empresa que nos va a contratar. Y por poner un ejemplo, yo soy una persona ciega, pero yo uso herramientas tecnológicas. Según la discapacidad, yo tengo discapacidad visual. Según un perfil médico, que es lo que se usa para evaluar la discapacidad, con sabido
dictamen de discapacidades, yo soy ciega, pero cuando evalúas según la capacidad, si yo sé manejar tecnologías y si yo sé manejar determinadas cosas, mi evaluación dentro del sistema de capacidades es que yo veo. Y por lo tanto, los puestos a los que puedo acceder son totalmente distintos. Esto es muy positivo y muy importante de cara al futuro del trabajo y de cara al futuro del empleo. ¿Qué más se nos demanda? La competencia, como comentaba antes, las power skills, las hard skills y las soft skills. Para todo esto es muy importante tener en cuenta que el mundo al que nos dirigimos es un mundo verde, es un mundo sostenible, digital, pero sobre todo inclusivo. Y esta inclusividad yo creo que no solamente está relacionada con la discapacidad, sino con la diversidad en su conjunto. Cuando tú tienes un ambiente diverso, pues eres capaz de generar productos y de pensar fuera de la caja. Todo el mundo conoce, porque lo ha leído, el tan sabido Océano Rojo, donde las empresas pues, se encuentran con muchos competidores, todo el mundo se pega por lo mismo, y la diversidad y la discapacidad es capaz de generar diferencias, ¿no? Diferenciación, y llevarte a un océano azul donde tú estás ahí con productos y proyectos donde nadie más está. Y todos sabemos y nos damos cuenta de que hoy en día los millennials, la gente lo que busca es valores, propósito, porque realmente los productos casi todos son iguales. Es que aquí hasta Apple se copia de China y China se copia de Apple y todo el mundo se copia de todo el mundo. Pero ¿por qué muchas veces te vas a un Apple o por qué muchas veces te vas a otros productos que no son los estándares? Pues porque te dan algo más, que es un valor. Yo personalmente, si hay un restaurante que pone la carta de Ambraya, voy a volver. Igual es un restaurante igual del de al lado, pero a mí me han dado lo que yo necesitaba y he podido leerme mi carta. Bueno, ahora tenemos los QRs famosos, pero antes he podido leerme mi carta tranquilamente y no estar dándole la murga a mis compañeros de mesa diciéndole, por favor, ¿qué ponía en el menú el plato 47? Que no me acuerdo. Claro, luego nadie quiere comer contigo porque estás ahí diciendo, por favor, ¿me lo puedes volver a leer? Quiero decir que al final es muy importante tener en cuenta y analizar cómo está el empleo en el futuro. Pero no en el empleo elitista, sino en todas sus facetas. Esto es un llamamiento también para las empresas. Las empresas tienen que conocer todos estos incentivos, todas estas bonificaciones. Pero detrás de todos estos incentivos y bonificaciones hay personas, hay mujeres con discapacidad que buscan una oportunidad. Trabajar hoy en día no es trabajar solamente, es ser dueños y dueñas de nuestra autonomía. Por dar un ejemplo, las personas con discapacidad intelectual han podido votar en el año 2021. No ahora, ni después, ni el 78, no. En el año 2021. Y la ley que se ha aprobado ahora de los apoyos, que quiere acabar con la incapacitación, pues es de ahora. Entonces, yo creo que es muy importante darse cuenta de que no todo está ganado, que los derechos se pierden con mucha facilidad, hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Nada hay que darlo por sentado, tenemos que seguir luchando y sobre todo dando ejemplos. Yo creo que muchas veces cuando los niños y niñas tienen un compañero o compañera con discapacidad desde que son pequeñitos y le ayudan a jugar. Yo jugaba al fútbol, pero con mi compañera nos enganchábamos las dos y corríamos, y cuando nos íbamos a la cárcel, por ejemplo, pues nos íbamos las dos. No pasa nada, eso aprendes solidaridad y aprendes diversidad. Igual junto, tú solo llegas más rápido, pero es que con otra persona contigo llegas más lejos. Y eso es muy importante y se demuestra en la educación y se demuestra teniendo compañeros y compañeras con discapacidad. Y sobre todo, demostrándole a las empresas y a los que tienen que estudiar que la discapacidad es un 10% quizá del mundo, pero es que todos podemos tener un accidente, todos vamos a ser mayores, esperamos, y lo que es bueno para un 10% al final es bueno para el 100%. Porque el otro día tuvimos una reunión con una importante empresa y nos dijo, bueno, hacedlo vosotros, y dijimos, pero ¿por qué nosotros? Si es que a ti te lee gente sin discapacidad, tienes que hacerlo tú. Porque nunca sabes si esa persona sin discapacidad en algún momento va a perder la vista, va a tener un problema. Con lo cual, creo que el futuro puede ser muy bueno si nosotros no dejamos que otros o otras piensen por nosotros. Y para eso tenemos que saber, hay que medir, hay que analizar, hay que hacer estudios, hay que preguntar y sobre todo, y denunciar también si es necesario. La tecnología es muy importante, pero no solamente nos debemos fijar en el empleo en los tecnológicos, sino también que la gente aprenda idiomas. A mí siempre me piden personas con discapacidad, mujeres, que sepan TIC, que hablen idiomas. No tengo, pero es que no tengo en España, no hay, pero ni con ni sin. La gente tiene que aprender inglés, entre otras cosas. Por lo tanto, en Fundación 11 tenemos programas relacionados con becas, con personas con discapacidad intelectual que van a la universidad. Esto es muy importante, abrir la universidad a personas con discapacidad intelectual
que parecía que no podían llegar ahí, y es muy importante que los universitarios y los profesores aprendan también que la discapacidad intelectual también existe y que pueden estar en la universidad. Y tenemos programas también para el extranjero, para ir a estudiar idiomas. Se trata de entender dónde estamos y dónde queremos llegar, y yo creo que desde esa perspectiva pues el futuro será mejor, pero sobre todo será mucho más inclusivo, porque si no es inclusivo yo creo que no será ni futuro ni seremos sociedad. Así que muchísimas gracias. Impresionante, ¿no? Yo te agradezco muchísimo la intervención y bueno, la verdad que estoy emocionada. A mí estas cosas, no sé el resto cómo se encuentran en este momento, pero es cierto que al final se agradece mucho porque hasta que no escuchamos estas situaciones, muchas veces creo que nos falta esa falta de empatía, de ponernos en esas situaciones, que os agradecemos muchísimo que efectivamente no las pongáis en vuestras palabras, en conocimiento, en que nos hagáis activar nuestras mentes, que efectivamente no nos quedemos parados ni paradas, sino que veamos que dentro de, en este caso, aquí estamos muchas de las personas presentes en el ámbito laboral, sindical, cómo podemos también aportar, ¿no? Y que efectivamente tenemos también esa responsabilidad, que dentro del mundo laboral y de las empresas hay personas con discapacidad y que tenemos que pedir esos datos de cuántas mujeres o hombres en este caso están y que también tienen que incorporar esas cuotas en el mercado, ¿no? Creo que nuestra labor también a través de los planes de igualdad es trabajar, y uno de los datos que se piden en los planes es efectivamente ese. Y bueno, pues que muchísimas gracias de verdad por la intervención. Y damos paso a preguntas, compañeros y compañeras. ¿Puedo intervenir? ¿Se me oye? ¿Se me está oyendo o no? ¿Se me oye ahora? Se te oye. Ahora, muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es pedir disculpas, sobre todo a Isabel Tajahuelfe. No, Isabel no quería boicotear, ¿verdad? Simplemente no me había dado cuenta de que el micrófono estaba abierto y estaba pidiendo a la persona que viene conmigo que por favor si me podía alcanzar un café que me había dejado en la cocina, porque no quería dejar de escucharte. Siempre me ha venido a la cabeza en estos casos, no sé si lo recordaréis, una metedura de pata con un micrófono abierto del que fue ministro de Defensa, el ínclito Federico Trillo, que dijo un disparate, y el disparate duró en las redes durante meses. Bien, el debate que podría surgir aquí, en mi opinión, es amplísimo, ¿no? Pero yo quiero hacer cuatro preguntas, cuatro cuestiones sobre algunos de los puntos que se han indicado aquí. En primer lugar, la cuestión de la brecha de género en términos generales es, en mi opinión, diferente entre el medio urbano y el medio rural. En el medio rural, que proviene además de una educación muy concreta, es terrible. Es decir, llega un momento en que yo vivía un tiempo en Extremadura, conocí la Extremadura profunda, hablo de los años 80, y la verdad es que era terrible. Es decir, la formación que habían tenido en la educación, tanto mujeres como hombres en este aspecto, era realmente muy diferente al que puede haber en un medio urbano. Entonces, esta es la primera cuestión, que la dirijo a todas. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Qué se está haciendo ante esto? El segundo aspecto, la universidad. Hombre, Isabel, que el sistema es totalmente androcéntrico y patriarcal, ha mejorado mucho, ¿eh? Tú lo sabes, hemos ido avanzando en esto, aunque no todo lo que se debiera.
Lo que sí es verdad es un punto que has indicado, que es la cuestión del sistema de acreditación. Claro que sí. Y en esto yo creo que desde las universidades y por extensión desde el Consejo de Rectores, de alguna manera tiene que potenciarse la salida de las mujeres al extranjero. Este es un problema que roza todavía bastante más amplio, que es la cuestión de la conciliación. Pero desde luego, a las universidades, sigo hablando del Consejo de Rectores, algo tiene que hacerse ante los organismos de acreditación del profesorado universitario para que este problema acabe. En tercer lugar, habéis mencionado varias veces la cuestión del léxico. Efectivamente, el léxico es enormemente machista. Aquí, en algunos de los cursos de verano anteriores, hubo una persona, la doctora Pilar Nieva, que estaba confeccionando un diccionario inclusivo, lo cual con el castellano enfrente no es nada fácil. Y eso quizá también debería desde las instituciones investigadoras, sobre todo desde la parte filológica, intentar solucionarse a la medida de lo posible, aunque eso sí es difícil. En tercer lugar, quería dirigirme a Virginia, en primer lugar, para que, por favor, diera las gracias a la Fundación 11 por haber participado en este curso. Era importante que hubiera aquí una representación de la 11. Y mi pregunta está basada en una experiencia personal. En una ocasión hubo un estudiante que vino a verme, era yo vicedecano entonces de la Facultad de Química, que quería hacer ciencias químicas y que era prácticamente ciego. Si no tenía el 100%, le tendría el 90%. Claro, era imposible. Era imposible porque la carrera de ciencias químicas, los planes de estudio que son insoslayables, requerían hacer unas prácticas en el laboratorio que, por desgracia, una persona ciega, tal como estaban diseñadas, no podía hacer. No podía hacer por una cuestión de seguridad. Entonces, yo lo que sí pediría es que desde la Fundación 11 y en colaboración también con organismos universitarios, se viera la posibilidad de que, por ejemplo, en el caso de una persona ciega, pudiera ser de alguna manera sustituidas esas prácticas que son una barrera imposible de saltar, tal como están diseñadas en este momento, para que pudiera estudiar esa carrera. Evidentemente, yo lo comentaba con el rector de entonces, un químico teórico no necesita prácticas de laboratorio. Y quizá el estudiar química teórica a aquel muchacho le hubiera podido servir para cumplir un sueño de ser licenciado en ciencias químicas. Pero para eso hace falta modificaciones en la cual tiene que estar implicada, por una parte, el organismo que sabe más de esto, en este caso la Fundación 11, por otra parte, por ejemplo, el Consejo de Rectores para estos casos especiales. Muchísimas gracias por escucharme y perdonadme por la interrupción anterior. Muchas gracias por la intervención. Damos paso. ¿Quién quiere pasar primero a ir contestando a las preguntas que como os ha hecho a las 3? ¿Quién empieza? Pues, adelante. Gracias, Leticia. Bueno, yo hablo de la parte rural, ¿no? Entonces, es cierto que la brecha de género es distinta en el ámbito rural y en el ámbito urbano. También es cierto que todavía seguimos manteniendo muchos estereotipos que se han ido superando a lo largo de los años y hemos evolucionado muchísimo y muchas veces no somos conscientes y nos seguimos creyendo, ¿no?, que el rural pues está más descolgado y menos servicios y más recortes sí hemos tenido, pero bueno, también hemos seguido avanzando y yo qué sé, yo tengo compañeras
que dicen, a mí me indigna cuando me dicen que no parezco una mujer rural, pues porque yo qué sé, pues porque ahora puedes comprar en Zara desde cualquier sitio, porque como vende online, pues es que al final, ¿qué es eso de parecer, no? Una mujer rural o de ser una mujer rural. Pero dicho eso, es cierto que hay unas dificultades adicionales y que a todo lo que estábamos hablando de la tarea de cuidados, por ejemplo, que se nos asigna por el hecho de ser mujeres, pues en el mundo rural se ve intensificada pues por la falta de servicios públicos de ayuda con el cuidado de los mayores y de los menores, que hace que muchas veces la vida de las mujeres se complique de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo se intensifica esa brecha de género en el mundo rural, yo diría que es sobre todo en tres aspectos. Por un lado, la conciliación, la corresponsabilidad, que es esa palabra desconocida, que no sé, espero que poco a poco, ¿no?, vayamos interiorizándola, pero a día de hoy es una palabra desconocida y la conciliación pues es tremendamente compleja. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la mayor precariedad que hay en el empleo, y eso es cierto, los trabajos por cuenta ajena en el mundo rural, los que ocupan las mujeres son muy segregados y son los que están pues en la parte de abajo, ¿no?, de la pirámide, y siempre peor remunerados, más temporales, con horarios o con mayor temporalidad. Y cuando estamos hablando de trabajos por cuenta propia, bueno, pues estamos todavía en esa fase de vamos a reconocer y a visibilizar el trabajo, por ejemplo, que se hace en las explotaciones familiares agrarias. Es cierto que tenemos ahí un reto importante, ¿no?, en cuanto a poner en igualdad de condiciones la calidad del empleo de las mujeres. Y hay otro tercer aspecto que yo creo que es muy importante y que afecta al conjunto de lo que está pasando, y es que estamos infrarrepresentadas en la toma de decisiones. Y al final, cuando no estamos, nuestra visión no se tiene en cuenta, y ese es un gran problema. Y estamos infrarrepresentadas en la toma de decisiones en todos los ámbitos. Por poner un ejemplo, la Ley de Igualdad, que desde mi punto de vista, y yo creo que para todas, ¿no?, fue un avance espectacular, pues ya daba por sentado que en los municipios de menos de 5.000 habitantes no se iban a poder conseguir listas paritarias. Y los excluyó en las primeras elecciones a los de menos de 5.000, en las segundas a los de menos de 3.000. Hombre, entre 3.000 personas, que no se pueda encontrar una lista en la que participen hombres y mujeres, ya es dar por sentado que no es dar por sentado, es condenar a que efectivamente esos avances no se instauren, ¿no?, y no llegan. Entonces, desde el ámbito municipal, el ámbito de las organizaciones, en el mundo rural y en la parte, por ejemplo, representada con la agricultura y la ganadería, pues hay 3 organizaciones agrarias que son las que tienen representación a nivel estatal. La única en la que participamos mujeres es UPA. Es la única. En el resto siguen sacando, que a mí me parece vergonzoso, pero yo sigo viendo alguna nota de prensa de una mujer se ha incorporado a la ejecutiva y dices, Dios, no sé. Y en UPA siempre lo decimos, ¿no? Estamos encantados de ser pioneros, de ser pioneras, pero ya nos estamos cansando de la exclusividad, porque son demasiados años siendo exclusivas. Y creemos que ahí es necesario hacer un esfuerzo. Y un esfuerzo que en la mayoría de los casos va vinculado con el tema económico. Si queremos que las mujeres estemos participando, o lo forzamos de alguna manera para recuperar todos estos años de retraso que llevamos, o no lo vamos a conseguir. Y todo lo que se decía, por ejemplo, estoy pensando también en las cooperativas agrarias, que bueno, ahí a veces es un reducto de dinosaurios, que es que van a acabar extinguiéndose en algunos casos, porque es que no representan a sus socios y a sus socias, y hay muchas ya que se están buscando la vida por fuera para organizarse. Y siempre nos dicen la misma excusa, bueno, es que a las mujeres no les interesa participar. Y así ya todo el mundo se queda contento. No nos interesa participar y ya está. Y dices, a ver, vamos a ir un poco más allá. Yo personalmente creo que es un fracaso que si te estás presentando con una lista no consigas que haya mujeres que participen, porque eso significa que muy atractivo no lo estás poniendo. Pero dicho eso, ¿a qué hora hacéis la reunión? Claro, si las reuniones comienzan a las 7 de la tarde y luego se van a cenar y a tomarse una copa, pues es difícil, ¿no?, que haya muchas mujeres que se quieran involucrar, sobre todo en determinadas edades. Estamos hablando de qué es lo que ocurre para que las mujeres no estemos participando, ¿no? Y creemos que eso, facilitar el avance y la participación en la toma de decisiones nos parece imprescindible. Y en ese sentido, y termino ya, lo vinculo con lo que decía de ser más proactivos. Para nosotras eliminar el límite de los 3.000 habitantes en la Ley de Igualdad nos parece imprescindible, y lo decimos siempre y lo llevamos diciendo desde que se aprobó la ley en el 2007. Nos parece imprescindible también que se vinculen
los fondos públicos o la percepción de fondos públicos, me da igual, a través de subvenciones, de licitaciones, de concursos, de lo que sea, a que las organizaciones y las entidades tengan una participación equilibrada de hombres y de mujeres. Entre otras cosas, porque en lo que atañe al mundo rural o estamos participando o al final no se tienen en cuenta nuestras opiniones y vamos de mal en peor, con lo cual ha llegado el momento de tomar cartas, ¿no?, en el asunto. Gracias. ¿Sigo? Hemos avanzado, Joaquín, claro que hemos avanzado. De hecho, yo he dicho que justamente en la auditoría que ha hecho el Ministerio de Universidades, que la podéis consultar todo el mundo, porque la auditoría de género del Ministerio de Universidades, que ahora se está ampliando, está colgada en la página del Ministerio de Universidades, con las universidades que hemos participado en este proyecto piloto que nos ofrecimos para que se hiciese la auditoría. Como he dicho, la Complutense está mejor que las otras. ¿Por qué? Porque empezó a hacer políticas de igualdad mucho tiempo atrás. Sin políticas de igualdad, que es lo mismo que estaba diciendo Teresa, ahora no avanzamos. Dentro de 100, dentro de 200, dentro de 300 años continuaremos igual. No es solamente el tema de las estancias de investigación en el tema de las cátedras, es que las mujeres acaban exhaustas por el tema de la conciliación, porque ninguna mujer tendría que renunciar por su carrera profesional a tener una familia, a cuidar de sus padres, a cuidar de sus hijos o a ir a tocar el piano o a hacer footing todas las mañanas, ¿vale? Porque eso es conciliación también. Entonces, el problema es cómo las mujeres, por los temas de los cuidados, terminan exhaustas. Y es que están con los hijos, con los artículos. Cuando papá escribe, papá escribe. Esto lo describe muy bien en las parejas en las que ella y él dan clases en la universidad. Entonces, cuando papá escribe es que hay un silencio tal. Papá escribe, papá tiene que preparar. Papá habla, papá hable. ¿Vale? Pero cuando mamá hace algo es que no respeta a nadie esos espacios. El niño salta, corre, brinca, pero esto se da en muchos ámbitos, lo hemos visto con la pandemia. Yo dirijo una revista científica. Cuando con la pandemia hemos visto, me dice un día Andrea Donofrio, nunca habíamos recibido tantos artículos como ahora con la pandemia. Digo, pues mira a ver cuántos son de mujeres y cuántos de hombres. Porque mientras ellos han escrito artículos científicos, ellas se han dedicado al cuidado, a la compra, a la organización. Entonces, eso es un mal social. No es de la universidad, es de todos los ámbitos, pero que en la universidad se mantiene, ¿no? En cuanto a la toma de decisiones que ha dicho Teresa, por favor, ¿me pueden decir cuántas rectoras hay en España? En las universidades públicas españolas. ¿Vale? Esta es una realidad. Creo que en este momento, perdona Isabel, creo que en este momento 4. Pues, ¿cuántos varones, cuántas mujeres? ¿Vale? La toma de decisiones. Claro, como tenemos un porcentaje inferior de catedráticas, que en la Universidad Complutense sí supera ese 25%, pero hay universidades que es que tienen el 12% de catedráticas, ¿cómo van a tener rectoras? Si no tienen ni catedráticas, y para ser rector o rectora hay que ser catedrático o catedrática, ¿vale? Fijaos que es todo así. El otro día se hizo por primera vez en la historia de la Complutense a 2 mujeres de golpe del ámbito del derecho, doctoras honoris causa, por favor, ¿vale? La primera se hizo en la República, la primera mujer, ¿vale? Tenemos como 300 y pico varones y no sé, yo creo que no llegan a 20 honoris causa. Hay un problema, no es que lo diga yo, que sigue siendo una institución patriarcal, es que es obvio, y es que si cogemos la historia del arte, cogemos... hay libros de historia del arte en los que sigue sin aparecer ni un nombre de mujer, ¿vale? Entonces, en todos los ámbitos de conocimiento, y ahora por primera vez con el Real Decreto 822-2021 de Castells, es cuando se han metido los estudios de género como ámbito de conocimiento, estudios feministas y de género, no existían ni como ámbito de conocimiento. Por lo tanto, claro que hemos mejorado. Tenemos, fíjate, tenemos hasta un ámbito de conocimiento, pero esto sigue siendo, si tenemos en cuenta que llevamos un siglo
Desde 1910, 8 de marzo, que podíamos algún 8 de marzo celebrar el Real Decreto por el que las mujeres españolas pudimos entrar en la universidad de 1910, que los 8 de marzo nunca dedicamos a esto, pero fue un 8 de marzo también el Real Decreto. 100 años después que estemos aquí, yo estoy recuperando la memoria de la Unidad de Igualdad, aparte de las cosas que os he traído, estamos recuperando la memoria de todas las docentes e investigadoras de la UCM, ¿vale? Y nos están saliendo muchísimas mujeres que es que eran invisibles, no es que no estaban, es que nadie se ha acordado de ellas, pero ahí estaban, ¿no? Entonces, bueno, hemos mejorado, hemos avanzado, pero porque hacemos políticas de igualdad. Sin políticas de igualdad no, y por eso hemos hecho un plan de igualdad de las características que hemos hecho, que nos ha costado 9 meses de negociación. ¿Vale? El tuyo también te ha costado 9 meses de negociación. Guía de lenguaje inclusivo la he traído y todo. Lenguaje no sexista, porque hemos hecho también desde diversidad, yo estoy también en el Consejo de Diversidad, hemos hecho una de lenguaje inclusivo en diversidad. Este es de lenguaje no sexista, ¿vale? Y lo de diversidad no lo he traído porque no sabía que lo íbamos a abordar. Pero yo os hago llegar lo que queráis, ¿vale? Y seguimos avanzando. Ah, vale. ¿Se me oye? Ah, es que no sé si le he apagado el encendido. ¿Y ahora? Es que esto como no habla... Bueno, yo lo primero dar las gracias a Joaquín por nombrarnos y por decir que era importante que estuviéramos. ¿Que no se oye? Sí. Mira, lo primero, dar las gracias a Joaquín por nombrarnos y por decir que era importante que estuviéramos aquí. Bueno, lo segundo, también darle las gracias porque la Fundación 11 parece ser que es como la Administración y nosotros somos 4. Quiero decir que no tenemos el presupuesto de la Administración. Varias cosas respecto de lo que ha comentado, ¿vale? Primera cuestión, el artículo 49 de la Constitución todavía dice que somos disminuidos, por favor. Esto hay que cambiarlo, a ver si se ponen de acuerdo. Segunda cuestión, segunda y tercera cuestión. Es verdad que hay cosas que las personas con discapacidad no podemos ser, pero las personas sin discapacidad también. Yo no podría ser controladora aérea, pero seguro que algunos de los de aquí tampoco. A mí lo que me gustaría decir es que si las prácticas para un químico teórico no son necesarias, pues para una persona con discapacidad tampoco, pero ni con ni sin. Entonces, no se trata de que la persona con discapacidad se vea fuera de las prácticas porque no están adaptadas. Adáptese, póngase un apoyo, pero si no son necesarias no lo son ni para él con discapacidad ni para él y ella sin discapacidad. Entonces, no se trata de que la gente se excluya. Por favor, esto no es así. O sea, hay que poner apoyos. Hay que poner ayudas y si no es necesario que se quite, pero para todos y todas, no para unos sí y unos no. Porque al final yo quiero traeros un mensaje de una campaña que hemos puesto en marcha en Fundación que se llama Mujeres en modo on. Y en esa campaña hay un vídeo que os invito a verlo en internet, en YouTube, que dicen, te dicen que no puedes, te dicen que no. Y es que todo ha empezado porque alguien ha dicho que no es necesario hacer algo, no es necesario a que lo hagan otros, porque yo no lo voy a hacer. Pues no, frente a ese no, ese on a que las mujeres con discapacidad trabajen. Y on a que este chico de químicas pues haga las prácticas igual que el resto y se le tenga que poner un apoyo. Y si no son necesarias, pues que se eliminen de todos, pero no para él solo. Porque eso es que vosotros no os podéis hacer idea lo triste que se siente una persona cuando se le excluye y todos tus compañeros y compañeras van a hacer algo y tú no lo puedes hacer. Es horrible. Me gustaría que alguien se sintiera así. Entonces, si no es necesario, que se quite. Y otra cosa, para terminar, hay un juez ciego, cuando nunca un juez podía ser ciego, lo hay. Entonces, si hay un juez ciego, creo yo que a un químico con prácticas también puede haberlo, ¿eh?